Pero bueno, un poco la idea de nuestro curso es eso, ¿no? Tratar de inducir a pensar y a reflexionar en conjunto. Resulta que quiero pasar un aviso parroquial, como se dice habitualmente. Me decían los compañeros hoy, empezamos el curso con lluvia y terminamos con lluvia. Sí, bueno, pero en realidad me parece que hemos sido muchos y participantes muy activos y que la verdad que es una pena que quedemos en un cierre así acotado a todos los voluntariosos y valientes que han afrontado Entonces, lo que yo les propuse, los compañeros estuvieron de acuerdo, la semana que viene habíamos hablado con Guillermo Moreno y con Rodrigo también, Rabanaki, de hacer una pre-presentación del libro mío que estamos usando aquí en el curso, y vamos a hacerla en el Centro de Empresarios Nacionales, que está en la calle Corrientes 2510, sexto piso. Qué linda voz, seguí. Me decía el compañero, subite al escenario si este es mate y el cupo femenino. Le decía, bueno, replanteémonos el tema del cupo femenino si las chicas subimos a hacer mate. Entonces le pregunté, dije que hablara libremente, que yo le cebaba mate, pero me dijo, no, no tengo ningún problema, al contrario. Ya sé que vamos a terminar totalmente desplazados en este avance irrefrenable de la mujer, y bueno, después de tantos siglos me parece que es justo, así que no voy a hacer nada para evitarlo, todo lo contrario. Corrientes 2510, sexto piso. Corrientes, 20 horas, Corrientes 1810. 2510. 20 horas, Corrientes 2510, sexto piso. Ahí está. Bueno, vuelvo a decir. Daniela, por favor. Que lo diga Daniela. No, que diga qué hora. Avenida Corrientes 2510, sexto piso, a las 20 horas. Los esperamos todos nosotros que estamos trabajando en la organización. Nos espera Alberto con el libro. El libro que está presentando Alberto es parte del material que vamos a usar de lectura, así que nosotros... Va a ser día miércoles. Miércoles próximo. Sí, queríamos encontrar una fecha que pudiera venir Guillermo también para hacer el cierre de esta etapa, así como he hecho la apertura, va a estar Rodrigo. ¿El miércoles próximo? Creo que se canceló. Me parece que tenía una actividad que se había cancelado y por eso me habían dicho de hacerlo ahí. Estemos atentos porque, bueno, si no será otro día o lo tendremos que, espero que no, de todas maneras lo vamos a hacer. El libro se puede comprar. Lo que yo hablé con la editorial es que hicieran un descuento de 25 o 30%. No sé ¿Cuánto saldrían? Y no sé. Me dijeron que está 500 y algo, no sé cuánto. ¿Carrera sellado? Hablar con la editorial, yo no creo que los convenza. Porque es que con las editoriales uno siempre entrega, pero nunca recibe nada. Más que la satisfacción de ver el texto público. De todas maneras, Alberto generosamente nos pasó el libro, es el libro que le estamos mandando como material de lectura, lo van a recibir por correo, pero si aquellos que quieran darlo en papel, nosotros originalmente les habíamos ofrecido darles el material para que lo pudiesen leer de forma física, pero después tuvimos algunas dificultades, así que es ese mismo que están recibiendo por correo. Para que no es el mismo, lo generoso que es Alberto, que no. Pero el contenido es ese. Así que, sí. No es el mismo libro, pero el contenido así que bueno, la idea era eso, de hacer un cierre un poco de todo lo que estuvimos hablando, discutiendo, debatiendo durante el curso, que esté también presente en la medida de lo posible Guillermo, los compañeros que realmente han tenido un desempeño maravilloso. Realmente yo me llevo nada más que alegría, pero como nos vamos a ver la semana que viene, no voy a hacer ningún balance por ahora. Así que bueno, inviten a todos los que quieran, y me parece que es bueno encontrarnos, y en un momento como este, donde más que nunca hace falta estar juntos, contenidos, y vamos a tomar aquella frase que decía Antonio Cafiero, ¿no? Que
que un peronista una sola vez se da la mano porque después siempre se abraza. ¿No? Que los únicos que se abrazan siempre cuando se encuentran son los peronistas. Bueno, y para que nos encontremos y nos abracemos, el viernes próximo tenemos el asado de fin de año. Ustedes saben que este tramo de formación lo estamos haciendo aquí en el TJ, pero muchos de los que lo estamos organizando formamos parte de la Néstor Kirchner, que es el espacio político de Guillermo Moreno, que es el que nos puso a disposición el espacio, nos motivó y nos impulsó para que lo hagamos. Así que Guillermo nos invita a un asado el viernes 21, así que también es una excelente oportunidad para que nos juntemos y compartamos un rato distendido. Al lado de la Federación de Box, en Castro Barros y Rivadavia. Eso mismo, viernes próximo, 20 horas. Les vamos a mandar un mail con la dirección y los datos bien precisos de todo. Ahora estamos tirando así como 20 horas, sí. Ahí también pueden venir con sus compañeros, con sus compañeros. Es un local de la Néstor Kirchner. No, es el sindicato de los taxistas, ¿no? Donde fue el año pasado. ¿Alguno estuvo el año pasado? ¿No? Es una excelente oportunidad. Bueno, espero que estén todos de vuelta el año que viene. ¿Cómo es? Es el sindicato de la Asociación de Taxi. De taxis, Taxis. claro, sí. Bien. Taxistas. Bueno, entonces ya pasamos los avisos parroquiales, ahora vamos a desarrollar un poquito el contenido. En las primeras reuniones estuvimos viendo un poco todo lo que es el origen de la entidad política, social y económica que termina constituyendo la Argentina. Y de alguna manera habíamos tratado de hacer hincapié en las continuidades y cómo de alguna manera también las posibilidades de desarrollo de una sociedad tienen mucho que ver con ese punto de partida, con esas condiciones que la van limitando, que la van modelando en términos de sus potencialidades a futuro. Y evidentemente tenemos toda esta primera etapa, la que ahora habíamos visto con mayor detenimiento, que era la etapa de generación del virreinato, luego la etapa revolucionaria, y finalmente vamos a entrar en un periodo extenso de unos 30 años que va de la década de 1820 hasta 1852 concretamente, que es una etapa que en los libros de texto clásicos aparece referida como la virtud entre federales y unitarios. En realidad, la génesis de federales y unitarios ya estaba presente, como habíamos dicho el otro día, en la primera junta, en los liderazgos alternativos de la propuesta unitaria de Mariano Moreno y la propuesta federal de Cornelio Saavedra. Luego vamos a ver que hay un intento, distintas opciones del lado de los unitarios de tratar de constituir un protectorado británico, del lado de los federales tratar de generar un tipo de confederación tomando el modelo de los Estados Unidos, tratando de que no pudiera consolidarse una hegemonía demasiado desequilibrante de Buenos Aires. Hubo intentos de sancionar una constitución, por ejemplo con la asamblea del año 13, que fracasaron porque habían cambiado las condiciones en el mundo europeo, había sido derrotado Napoleón y más que nada se trataba de tratar de garantizar la continuidad de la autonomía y no era el momento para sancionar una constitución por un problema que todavía está presente en buena medida en nuestra sociedad y que tiene que ver con, digamos, este juego entre centralización y descentralización y bien también por las diferencias, las confrontaciones, las disputas existentes entre las distintas entidades provinciales. Entonces, cuando en la década del 10 finalmente se sancione la independencia, en 1815 para las provincias del Pacto Federal del Litoral, en 1816 para las provincias del interior que reconocían el liderazgo porteño,
en ese Congreso de Tucumán, que va a terminar sesionando en Buenos Aires, porque Tucumán va a quedar arrasado y la casita de Tucumán histórica también va a quedar liquidada por la guerra de independencia. El Congreso se va a trasladar a Buenos Aires y estando en Buenos Aires va a quedar preso de las influencias, de las presiones, de los intereses externos, de los intereses porteños, y se va a sancionar una constitución unitaria donde se plantea el voto censitario, es decir, que van a poder votar solo aquellos que paguen impuestos, un gobierno unitario con una única cámara que va a ser un senado. Para ser senador hay que tener una fortuna realmente como respaldo. Claramente es un modelo, una constitución a la medida de los intereses de esa clase dominante porteña que apostaba a generar una matriz colonial. Las provincias van a reaccionar frente a esta pretensión de eliminar su autonomía, y esto va a dar lugar a un proceso de confrontaciones internas que va a concluir con el triunfo del federalismo, el hundimiento del poder central. Pero la historia oficial a esto, en lugar de bendecir el hecho de que hubo un triunfo de la diversidad sobre la unidad y hubo un triunfo de una visión más democrática, más igualitaria, sobre esta perspectiva tan conservadora y centralista, la historia oficial lo presenta como la anarquía del año 20. ¿Y la anarquía del año 20 de qué significaba? Bueno, Pancho Ramírez, Estanislao López, los caudillos de Entre Ríos y Santa Fe, invaden la provincia, deponen al gobierno, al último director supremo, y con eso deja de funcionar esa constitución y estalla el orden nacional. Las provincias recuperan su autonomía. Es en ese momento cuando están por ser invadida Buenos Aires como capital, como sede de ese orden nacional, rápidamente se lo convoca a San Martín, que estaba en pleno proceso. Saben que San Martín hizo varios cruces de los Andes y estaba reorganizando su ejército para que venga a defender al gobierno del ataque de los caudillos. Y San Martín pronuncia ahí esa frase tan conocida de que no ha de derramar sangre de hermanos, y hace oído sordo a esto. Esto le valió que se lo sancionara con el cargo de traidor a la patria. Y a partir de ese momento, San Martín va a llevar adelante un deambular complejo que lo va a llevar a perder su base porteña, que era uno de los puntos de fundamentación y de sostén en términos económicos, de aprovisionamiento y demás. Y va a seguir con su campaña por Chile y a Perú. Finalmente va a quedar prácticamente aislado en Perú, y ahí es el momento del encuentro con Bolívar, donde ya dijimos que estaba en una fase de equilibrio. No solo esto, sino que no fue suficiente sancionar o designarlo traidor a la patria por parte del unitarismo, sino que luego Rivadavia va a intentar pagar a varios sicarios para que asesinen a San Martín. Algo que fue bastante común en el unitarismo y en el liberalismo argentino a lo largo de la historia, ¿no? El exterminio físico e ideológico, en la medida de lo posible, del adversario, del enemigo. Entonces, año 20, se hunde ese poder central y es necesario generar algún tipo de organización política en Buenos Aires. Las provincias resumen la soberanía y se llega a un acuerdo de gobernabilidad, por el cual se va a crear una sala de representantes, que es el nombre antiguo que tenía la legislatura, es una sala de representantes unicameral, que va a tener una particularidad y que va a mostrar la importancia que fue adquiriendo el campo respecto de la ciudad en esa primera década de independencia. ¿Qué ocurría? En la década de independencia se fueron formando ejércitos revolucionarios, pero los ejércitos revolucionarios tenían un problema, y era que nuestro territorio, pese a tener
grandes riquezas naturales, era un territorio pobre, justamente porque no había industrias, porque la producción era muy limitada, porque básicamente esta clase dirigente porteña y las distintas aristocracias comerciales evitaban el desarrollo de un sector productivo, como pasó en muchos momentos de la historia argentina. No querían una manufactura o una industria porque eso hubiera implicado no tener el control absoluto sobre el instrumento estatal. ¿Entiendes esto? Es decir, la burguesía comercial quería estar sola, porque si surgía una burguesía industrial iba a competir en términos del control del Estado, de las políticas públicas. Esto pasó muchas veces a lo largo de la historia argentina, pero acá pasa. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como en realidad esto, como había dicho Tocqueville, era una gran estancia, y muy poca población en mucho territorio, entonces, si se tomaba la mano de obra masculina, se la extraía del sistema productivo, que no era demasiado complejo, pero se lo ponía bajo bandera, aquellos que eran productores se los convertía en soldados, y a los soldados había que mantenerlos. Ahora, ¿cómo se mantenían los soldados si no había producción? Es ahí donde, en esa guerra de independencia, sobre todo en la década que procede de 1815 en adelante, empieza a aparecer una figura determinante, que es la del caudillo. ¿Quién era el caudillo? Bueno, el caudillo era generalmente un estanciero que tenía propiedades rurales, que tenía como mano de obra al gaucho. El gaucho era un hombre de caballo que con las mismas herramientas con las que desarrollaba su trabajo, que era las vaquerías, que era la caza de animales fundamentalmente, también combatía en el frente de batalla. Entonces, alternativamente, la misma mano de obra podía servir para la producción o para la confrontación. ¿Entiendes esto? Entonces, en términos de las condiciones de producción, de posibilidad que había en ese momento, evidentemente, la montonera, si bien en términos tácticos era realmente un gran retroceso, en términos de las condiciones de posibilidad, se difundió por todas partes. Tengamos en cuenta una cosa, y es que, si bien existen estancias en ese momento, las estancias no tenían una delimitación muy clara, y además el poder económico radicaba en la ciudad. Los comerciantes eran quienes componían esa clase dominante, esa aristocracia. Las estancias eran bastante débiles en sí, muchas de ellas eran propiedad de esos comerciantes, pero generalmente tenían administradores que se encargaban de garantizar las operaciones de caza y de reproducción de los animales. Entonces, no es que la estancia en ese momento sea, digamos, el espacio de acción de una oligarquía, que no existía todavía una oligarquía rural. Lo que sí existía era una oligarquía urbana comercial, y luego estas estancias donde surgían estos estancieros administradores que fueron progresivamente convirtiéndose en caudillos. La importancia que fueron tomando estos caudillos y estas montoneras en el marco de las guerras por la independencia y luego las guerras civiles, determinó que el campo fuera volviéndose más importante, aunque sea por su capacidad bélica, respecto de las ciudades. Entonces, cuando se crea la sala de representantes de Buenos Aires, se decide que van a elegirse 21 miembros, 10 por la ciudad y 11 por el campo. Este es un dato importante porque muestra cómo el campo fue creciendo cuando antes no aparecía en los sistemas de representación. ¿Entiendes esto? Ahora, evidentemente, ustedes saben que una cosa es decir, no necesariamente porque haya democracia se va a gobernar en favor del pueblo. Es decir,
existen muchos factores concretos de la estructura social, económica, política, cultural, que hacen que, por más que la mayoría sea pobre, no necesariamente se gobierna en beneficio de los pobres. En ese momento, lo que se llega es una alianza, un acuerdo entre el líder de estos sectores rurales, que era Martín Rodríguez, y esa oligarquía comercial. Por lo tanto, Martín Rodríguez va a ser designado gobernador, pero el jefe de gobierno, el ministro de gobierno, va a ser Bernardino Rivadavia. Entonces, cuando se habla de reformas rivadavianas o el empréstito de la Baring Brothers, nadie piensa en Martín Rodríguez. Martín Rodríguez era la garantía armada, de alguna manera, cívico-militar, de posibilidad de ese orden. Pero en términos de contenido ideológico y de proceso de desarrollo institucional o de impulso de las políticas, quien tenía el control del gobierno era Rivadavia. No era algo nuevo. Rivadavia había sido el secretario del primer triunvirato y que en realidad era el que había manejado el primer triunvirato ya para el año 1811. Entonces, era un personaje claramente vinculado antes con los intereses españoles y luego reconvertido a pieza fundamental del esquema inglés aquí en el Río de la Plata. Rivadavia va a impulsar no solamente entonces la constitución de este espacio en la Sala de Representantes, también las características institucionales de la gobernación, el periodo de 3 años de gobierno, por ejemplo, de los gobernadores, va a impulsar un sistema muy interesante de sufragio universal. ¿Por qué Rivadavia, que era claramente conservador y que tenía una visión aristocratizante de la sociedad, impulsa un sistema de sufragio universal? Bueno, porque tenían ahí a la vuelta de la esquina lo que había ocurrido cuando habían querido instalar una constitución unitaria que había estallado el orden por el aire. Entonces, el tema era garantizar una alianza que dotara al gobierno de legitimidad. Entonces, se daban 11 cargos, como decíamos, al campo y 10 cargos a la ciudad. Pero, ojo, las elecciones constituyen, en general, un escenario que pretende reproducir la lógica de la guerra bajo otras reglas del juego. ¿Quiénes votan en estas elecciones, Alberto? Bueno. ¿Universal cómo es? ¿Cómo? No, era un sufragio universal, evidentemente no votaban las mujeres, como en ningún lado. ¿Cómo? ¿Quiénes estaban empadronados? No, en realidad el sistema funcionaba de este modo. No podían votar las mujeres, los presos y demás, pero son elecciones por padrón. Es decir, se compone, quienes quieren participar del acto electoral deben inscribirse en un padrón que tiene una duración de 4 años. ¿Sí? ¿Cómo ocurre, por ejemplo, todavía en los Estados Unidos? Y si bien hay sufragio universal, para ejercer el derecho al sufragio hay que empadronarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Empadronarse en sí da visibilidad pública al empadronado. ¿Qué quiere decir esto? En una sociedad pequeña, todos saben a quién adscribe cada uno. El empadronado es aquel que va a ser perseguido, perjudicado si se pierde la elección. Pero es aquel que puede ser encarcelado o enviado a la frontera antes de la elección para que no vote. ¿Se entiende esto? Entonces, empadronarse... No afiliarse casi. Igual.
Empadronarse implica ponerse en la mira pública y correr riesgos. Evidentemente, también puede tener sus beneficios. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo soy empleado de una empresa o de un patrón determinado y el patrón tiene expectativas políticas, naturalmente voy a tener que empadronarme para conservar un puesto de trabajo. ¿Se entiende esto, no? Sí. Entonces, una garantía de continuidad laboral era el empadronamiento, pero también podía correr el riesgo que la lista perdiera y yo terminara en la lucha contra el indio en la frontera. O que antes de la elección, si éramos del espacio de la oposición, hicieran racias y yo terminara preso o terminara en un destino de frontera. O terminara bajo bandera en un ejército regular. Eso es lo que vamos a ver mucho más adelante con Martín Fierro, cuando el juez de paz le dice tiene que ir a votar por tal cosa, él no va, e inmediatamente pierde la familia, la propiedad y demás, termina en la frontera y convertido en un prófugo, finalmente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Es sufragio universal, pero para su ejercicio requiere de un empadronamiento. El empadronamiento existió en la Argentina desde ese momento hasta la ley Salteña, donde por primera vez se compone un sufragio, un padrón común, que es el padrón del servicio militar obligatorio que se utiliza para el sistema electoral. Hasta ese momento, digamos, el empadronamiento de estas características. ¿Qué particularidad tiene este sistema? Bueno, la particularidad que tiene es que la representación no era individual. Los que están representados son colectivos, es decir, son grupos. Si bien el voto es individual, nadie puede ir a votar solo, porque va a ser objeto de violencia de la oposición. Por eso es muy interesante ver cómo se organizaba la marcha hacia la urna. Se iba en grupo, armado, y además el voto era voto cantado. ¿Qué implicaba el voto cantado? Bueno, el voto cantado implicaba que era un voto oral. La elección era muy sencilla. Se convocaban las elecciones para un día determinado, se desarrollaban en el atrio de las iglesias, generalmente había, y hubo a lo largo de todo el siglo, entre 10 y 12 mesas o distritos electorales aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y esto tenía que ver con el hecho de que si votaba más gente no podían garantizar el fraude. Por eso la población se multiplicó, pero las mesas electorales no crecieron. Entonces, bueno, había distintos procesos porque no había partidos permanentes, por eso generalmente se organizaban clubes políticos para acordar una lista determinada, la lista se presentaba, finalmente se convocaba la elección. Cuando llegaba el momento de la elección, se sorteaba dentro de los vecinos, los que estaban allí presentes al momento de la apertura de la mesa, quiénes iban a ser las autoridades de mesa. Ahí empezaba la primera disputa, que consistía en conseguir a balazos, a piedrazos, a golpe de puño, palazos o lo que fuera, que los miembros de la otra lista no pudieran llegar al atrio. Así el sorteo se realizaba en manos de una lista. Luego venían los votantes. Los votantes venían en grupo y después de soportar la agresión del otro bando. Llegaban y para garantizar ese voto colectivo aparecía alguien que normalmente era el capataz o era aquel que tenía alguna función jerárquica hacia un espacio de trabajo, o era el propio patrón que decía voto por tal. Y después venían los otros y decían por el mismo. Por el mismo. Entonces se hacía la inscripción de los votos. ¿Pero qué ocurría? En primer lugar, no había fiscales, razón por la cual, por más que dijeran por el mismo, el que tenía el control de la mesa, acreditaba los votos a su partido, perdón, a su lista. ¿Se entiende esto?
Claro, agarraban la lista, ponían tal, fulanito, votó por tal. ¿Entendés? Pero todos votaban por tal. Además había otra cuestión, que era el hecho de que no había documentos. Entonces, por ejemplo, venía... No, vos no podías venir porque ya vos no. Venía Emanuel a votar y él me decía, yo soy Emanuel. Y yo decía, no, yo lo conozco, Emanuel Tani, no, sos vos. O venía y decía, yo soy Emanuel, y yo le decía, no, Emanuel ya votó. Entonces te podía llevar preso porque vos habías querido votar. ¿Se entiende esto? Entonces, bueno, finalmente terminaba el acto electoral, se cerraba, se hacía el escrutinio, que el escrutinio, imagínense cómo los resultados quedaban, pero después había que tener mucho cuidado porque había que concurrir hacia el lugar donde se recibían las actas. ¿Y qué ocurría? Que ahí había emboscadas, había violencia de todo tipo, entonces, si se podía, se reemplazaban esas actas por otras actas que daban un resultado totalmente diferente. Y luego de que pasaba esto, había que conseguir que la sala, en este caso, pero luego, cuando hubo legislatura con 2 cámaras, cada cámara, aprobara la elección. Entonces, uno tenía que tener mayoría dentro de esa sala o de esa cámara para conseguir que esos resultados no fueran anulados. ¿Se entiende esto? Entonces, evidentemente era un escenario muy particular. ¿Pero por qué? Porque aquí hay una lógica que no tiene nada que ver con la lógica de la democracia. La lógica era que al no haber monarquía, o un sistema monárquico, la manera de llegar al gobierno era a través de las elecciones. Pero nadie decía ni creía que las elecciones tuvieran que ser transparentes. Es decir, el que conseguía ganar las elecciones, como fuera, demostraba que estaba capacitado para gobernar. Porque si uno no podía ganar las elecciones con esa regla de juego, mucho menos iba a poder administrar el Estado. ¿Se entiende esto? Pero esa misma lógica, fíjense que es interesante, es lo que le dice la sociedad rural a Uriburu después del golpe de Estado del 30, cuando él quería instalar un sistema mussoliniano, fascista acá, y la sociedad rural no quería saber nada, porque decían, si tenemos un tipo que tiene un poder político por encima del poder económico, no nos conviene. Y le dijeron, bueno, haga una cosa, llame elecciones, y si demuestra que puede ganar las elecciones... Eso en el 31, ¿no? En el 31, ¿y qué pasó? Perdió. Y perdió porque evidentemente no controlaba. Es decir, esos sectores tenían el poder social vinculados con el radicalismo en ese momento, aunque lo habían desplazado un movimiento del gobierno, le hacen perder la elección porque no les servía ese tipo de régimen. Ahora, usted demuestra que gane la elección, no importa, quiere hacer fraude, haga lo que quiera. Pero gane. Entonces, si usted ganó, ya está. Es el resultado de un proceso electoral. ¿Entiende esto? Por eso, luego el sistema electoral quedó tan desacreditado en nuestro país. ¿Sí? Entonces uno siempre sigue sospechando, a ver, ¿qué pasó en la elección paso de 2015 en la provincia de Buenos Aires? O cosas por el estilo. Bueno, claro, evidentemente uno sabe que, o qué pasó en el balotaje entre Larreta y este chico. ¿Y Lustó? ¿Eh? ¿O qué pasó que Scioli salió a la media hora en una elección que se definió con un punto y medio a reconocer la derrota? Bueno, queda siempre un hálito de cierta sospecha en la medida en ¿qué pasó? Que en realidad la elección en sí es una forma de la guerra estilizada. Entonces en aquel momento, en lugar de poner a 2 ejércitos confrontando o a 2 montoneras, que de hecho pasaba muchas veces, lo que se hacía era tratar de llevar adelante una disputa un poco más civilizada. Entonces sería un disparo de bala, un cuchillazo, ladrillazo, serían palazos, golpe de puño, una botella rota, pero
no era una confrontación armada. No, ahora es mucho más elegante. Ahora, bueno, entonces, veamos esto. En eso hemos progresado. Entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente, los distritos rurales, es decir, difícil era que alguien que trabajara en una estancia fuera a votar en contra del patrón. Pero difícil era que alguien que trabajaba en un comercio fuera a votar en contra de su empleador, porque se quedaban sin trabajo. Entonces, evidentemente, había sufragio universal, pero que haya sufragio universal no implica que un sistema sea más democrático. Porque lo que hay que ver son cuáles son los procedimientos y cuál es la situación de la gente. Es decir, no hay democracia porque haya sufragio universal. Hay democracia porque hay igualdad de oportunidades, que luego permite que la gente vote en igualdad de oportunidades. Porque como decía Vicente Fidel López, si un tipo está arriba de un caballo y de orden y los otros agarran y caminan y lo obedecen, ¿por qué razón mágicamente al momento de ir a votar esas jerarquías van a desaparecer? ¿Se entiende esto, no? Por este motivo es que, y luego, cuando se hacen todos los debates mucho más adelante respecto de cómo hay que hacer para darle pureza al sufragio, por encima era muy gracioso porque veían todas las fundamentaciones sobre la pureza del sufragio, que recuerdan a todos estos argumentos que muchos legisladores blandían en favor, por ejemplo, de interrupción voluntaria del embarazo para luego votar en contra, ¿no? Esto era lo mismo, los tipos practicaban el fraude todo el tiempo, pero después iban y hacían grandes alocuciones sobre la pureza del sufragio y demás. Y en un momento se planteó, bueno, necesitamos garantizar al votante, que el votante se exprese. Pongamos un voto secreto. Entonces, ¿cuál era el argumento frente al voto secreto? Decían, y bueno, si uno no es capaz de defender sus ideas políticas en público, eso no es un hombre libre, es un siervo. Entonces, la razón del sistema republicano está en poder expresar libremente las ideas. Ahora, si para poder expresar las ideas me tienen que poner en lugar aislado, votar con un sobre anónimo y que no quede consignado en ningún lado cuál es mi punto de vista, ¿cuál es la virtud cívica? ¿Se entiende esto? Lindo verso. Bueno, vos fíjate una cosa, cuando se da el debate en Estados Unidos sobre el tema de la esclavitud, los debates son interesantísimos porque los que estaban en contra de la esclavitud decían, bueno, esto va en contra de la voluntad de Dios, de la explotación del hombre por el hombre y todo esto. Y los que estaban a favor de la esclavitud decían, bueno, pero la esclavitud es la relación humana más perfecta. Porque en realidad, miren cómo trata el capitalismo a los trabajadores, que los destruye y no se preocupa. En cambio, el amo se preocupa por su esclavo porque es su propiedad. ¿Quién va a destruir su propiedad? ¿Qué hacemos con un esclavo si lo largamos al mercado de trabajo cuando acá tiene garantizado su vivienda, tiene garantizado su empleo, tiene garantizado su cuidado? Entonces, de hecho, digamos, dice, no, en cambio, lo que realmente la explotación por el hombre es la relación de mercado. Siempre hay fundamentos, siempre hay una retórica detrás de esta cuestión. Pero en el caso del sufragio realmente son maravillosas y ya después vamos a ver lo que pasa aquí en Buenos Aires después de la caída de Rosas, que realmente la locución o el debate que hay en la sala de representantes es maravilloso. Bueno, pero iba esto. Entonces, ¿qué pasa? Realmente se llegaba al gobierno, pero aquí tenemos dos cosas, creo que en algún momento lo dijimos. Tenemos una legitimidad de origen y una legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen es la que viene del hecho de llegar al gobierno de acuerdo a los mecanismos que están dispuestos en la ley. Entonces hay que llegar por elecciones. Lo otro tiene que ver con el hecho de si yo puedo gobernar exclusivamente haciendo referencia a la legitimidad que me dio un hecho pasado como fue la elección,
o tengo que contar cotidianamente con el respaldo de aquellos sectores que controlan la opinión pública. Es decir, supongamos que yo llego con el voto de las mayorías populares, pero son mayorías que no tienen bienes económicos, que no tienen educación, que no tienen acceso a los medios. Entonces yo empiezo, claro, ¿qué es lo que a mí me genera legitimidad de ejercicio? Lo que me genera legitimidad de ejercicio es que cuando estoy gobernando tengo efectivamente respaldo de aquellos que se pueden hacer oír. Entonces si yo agarro y quiero cobrar impuestos, pero los empresarios no me lo pagan, o doy órdenes, pero los jefes militares que proceden de esa clase no me hacen caso, ¿se entiende esto? No puedo gobernar. Y el día llega al gobierno con la exclusión del peronismo y con un porcentaje del 24% de los votos. A lo largo de su gestión solo deshizo, es decir, disminuyó el porcentaje que le daba legitimidad y terminó como una cáscara vacía, hasta su propio partido le da la espalda. Néstor Kirchner llega con el 23% de los votos y el año, o al poco tiempo de gestión, medía más del 75%. Nadie dudaba de la legitimidad de Néstor Kirchner, pese a que hubiera llegado con menos de una cuarta parte de los votos. ¿Se entiende esto? Sí. La legitimidad se construye cotidianamente. Al gobierno, actual, no le importa mucho, gana la elección mejor, pone sus cargos, pero después necesita que los medios, que los sectores económicos lo respalden. El problema está, como en estos días, sale la Unión Industrial a decir, bueno, queremos volver al populismo porque nos estamos hundiendo. Cuando salen aquellos que fueron sus ideólogos y se le entregaron la economía al Fondo Monetario. Esas son las preocupaciones. ¿Se entiende esto, no? Sí. Entonces, cuando se rompe el blindaje, ese blindaje mediático es tan importante porque expone al rey desnudo. Y este es el punto esencial. Entonces, acá llega un acuerdo. Dicen, bueno, necesitamos, recuerden que habíamos dicho que ya una década atrás de las reformas rivadavia del 21 al 23, una década atrás, el embajador británico decía, acá hay dos partidos, mientras no se extermine uno con el otro, va a ser nuestro negocio. Bueno, en el año 20, después de que los caudillos federales hacen caer ese directorio nacional y esa constitución, hay un acuerdo entre los federales y los unitarios. Hagamos un gobierno de unidad. Entonces, uno pone al gobernador, el otro pone al ministro de gobierno. Siempre hay que tener cuidado con los gobiernos de unidad. Dilma también hizo un gobierno de unidad y agarró y ¿a quién llamó? Entonces hizo el ajuste ella. Bueno, y no solo llamó un ultraliberal como ministro de Economía, sino también que puso a otro como presidente del Banco Central. Entonces, hay que fijarse mucho en esto. De Rivadavia hace esto. Plantea un sistema republicano. Y luego hace un acuerdo, porque en realidad hasta ese momento no estaba reconocida la independencia. Nosotros éramos un territorio en disputa. A nivel internacional no se había reconocido a nadie. Por eso se estaba preparando un fabuloso ejército español para venir a invadir nuevamente el Río de la Plata y demás. Rivadavia, muy próximo a los británicos, convence a los demás. Dice, bueno, acá lo que nosotros necesitamos es el reconocimiento de Gran Bretaña. Si Gran Bretaña nos reconoce, nadie se va a animar a venir a conquistarnos. ¿Se entiende esto? Pero no fue gratis. ¿Eh? Que no fue gratis. ¿Quién te va a dar algo gratis? No, yo no estoy diciendo esto. Que en realidad, desde la década del 10, estaban desesperados tratando de conseguir que alguna monarquía les mandara algún fulano para ponerlo como monarca constitucional, de modo tal de tener la protección de ese gobierno. No consiguieron ninguno. Pero los negocios crecían. Entonces, ahora encontraron un clima favorable en Gran Bretaña. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, Gran Bretaña, a diferencia de España, Portugal, el Imperio Romano, lo que quieran,
Los grandes imperios de la antigüedad tenían un excedente demográfico que tenían que poner en algún lado. Entonces agarraban, sacaban población de encima, armaban administraciones donde ubicaban a su gente, este excedente. Gran Bretaña es un imperio en expansión que le falta gente. Son pocos. Necesita su población para sobreexplotarla, para desarrollar la industria y a la vez para desarrollar todo el sistema de navegación, tener sus fuerzas armadas y demás. Entonces no podían agarrar y montar una administración como la española, llena de burocracia, de funcionarios. Era cara, ineficiente y no tenían recursos humanos. ¿Qué hacían? Bueno, acordaban con un sector colonialista que se iba a encargar de administrar en beneficio británico y en beneficio propio. ¿Entiende esto? Ahora, ¿cómo lo tenemos agarrado a este sector colonialista? A través del endeudamiento. Entonces, la gran herramienta para... Porque uno ve la historia y estamos hoy en día. Bueno, sí. Es muy parecido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos endeudamos, tomamos un empréstito. El empréstito en sí nos dicen, bueno, 1 millón de libras. De 1 millón de libras, 500.000 se quedan en Gran Bretaña como garantía que van a pagar las otras 500.000. Pero nos endeudamos en 1 millón. El 20%, de esto sabe mucho Caput y todos estos que estuvieron en este gobierno, el 20% va para los intermediarios, o sea que ya quedaban 300. Después había gastos administrativos, bueno, no llegó nada. Lo poco que llegaron fueron unos pagarés que distribuyeron acá casas bancarias británicas que ya estaban. Pero nosotros... Perdón, a los comerciantes británicos le dieron los platos. Sí, bueno. Entonces, mágicamente apareció que debíamos 1 millón de libras. Nosotros debemos 180.000 millones de dólares más que el año que hace 3 años. ¿Y cuál era la garantía en ese momento? ¿La garantía? Bueno, ahí se plantea una ley. ¿Eh? ¿Era un crédito colectivo? No, era un crédito que no existió. No, bueno, pero ¿para qué se tomó? ¿El nombre? Sí, la finalidad del crédito era establecer algunos poblados en la campaña, desarrollar un sistema de aguas corrientes y nada más que eso. Era un sistema así para la obra pública y para desarrollo suburbano. Puerto. Y el reconocimiento político de que el banco le estaba dando a un Estado. me parece. Un Estado le daba. Pero no había fondo monetario. Claro, lo que más sacaba era el Bueno, espera, que ahora vamos a eso. existe, entonces por eso te puedo prestar. 3 días después, veamos. 3 días después, a ver, primero, para que se diera esto, se le impuso a ese gobierno que sancionaba la ley de enfiteusis. La ley de enfiteusis que planteaba que el gobierno de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que es la que toma el préstamo, hipoteca la obra pública para garantizar el pago de la deuda. Es lo mismo que hicieron aquí en este gobierno con el litio y con buena parte de los recursos naturales. ¿No es cierto? Entonces, se podía utilizar en posesión, pero no en propiedad, la tierra pública, porque esa tierra pública estaba destinada a garantizar el pago de la deuda. ¿Sí? Entonces, ahora, 3 días después de la firma del empréstito Baring Brothers, viene aquí Lord Ponsonby, el ministro de las colonias. Hay una cosa muy interesante. El tema es que, ustedes saben que en Gran Bretaña, nosotros, qué feo es esto, pero ante el peronismo, Gran Bretaña siempre nos trató, no a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino a través del Ministro de las Colonias. ¿Sí? Entonces viene Lord Ponsonby y firma el acuerdo de amistad, libre navegación y demás, que implica que Gran Bretaña, ahora que está garantizada la dependencia financiera, reconoce la entidad estatal, que es lo que decía ella, del Río de la Plata, de Buenos Aires. Esto es muy importante,
porque a partir de ahí se quedaba blindado frente a las expectativas de otras potencias. Ahora, el precio del reconocimiento de la soberanía política era el reconocimiento de la dependencia económica. O sea que se estaba pagando una especie de protección. Se estaba comprando la soberanía política al costo de entregar la dependencia económica. En términos concretos, ¿para qué quiere un país ser reconocido por otros? Bueno, porque ese país corría el riesgo de ser invadido. O sea, que se está pagando una Y sí, protección. claro. Era una forma de establecer un protectorado informal. Era el viejo proyecto del protectorado, pero que en realidad ahora se establecía un acuerdo entre dos naciones formalmente iguales, pero en la práctica una tenía la rienda de la economía del otro. Y por eso cuando se dice, no, porque el empréstito Baring, que fue un ejemplo de corrupción, bueno, fue mucho más que eso. El empréstito no fue un empréstito, fue un arreglo de dependencia, fue una cesión de la soberanía. Y si no se pagaba, como bien lo dijo Sarmiento más adelante, era que a los argentinos había que endeudarlos, porque era la única manera de hacerlos trabajar. Y además eso garantizaba la continuidad del vínculo con Gran Bretaña. Entonces íbamos a estar protegidos por Gran Bretaña de las expectativas de cualquier otra potencia. Fíjense que esto es muy interesante, por ejemplo, porque nosotros vemos la política exterior argentina y en realidad vemos que la inconsecuencia es la característica, razón por la cual no nos ha ido muy bien. Pero vemos que, como el caso de Brasil o de las potencias, hay una línea muy clara en términos estratégicos. Gran Bretaña, en la década del 10, en 1811, el embajador británico en la corte paulista, aquí en Sao Paulo, dice, en Río de Janeiro, dice: de ninguna manera podemos permitir que todo el litoral atlántico esté en manos, habíamos dicho, de solamente dos estados. Necesitamos generar un estado tapón, un tercer estado que genere alteraciones y que sea una especie de paraíso fiscal controlado por el capital financiero. De modo tal que se recueste sobre el argentino, sobre Brasil, generando inestabilidad, el Río de la Plata sobre Brasil, generando inestabilidad en la región para que nosotros podamos intervenir. Cuando se produce la guerra entre Buenos Aires y el Imperio de Brasil, y la guerra la va ganando Rivadavia con Buenos Aires, pero Rivadavia decide que en realidad cuando se compone un orden nacional, dice, bueno, estamos en guerra, tenemos que agarrar y aprovechar la situación para unificar al territorio. Se llama una asamblea constituyente y se sancionó otra constitución que es tan mala como la otra, más centralista que la otra, que lo nombran a Rivadavia presidente cuando no existía la presidencia, porque lo nombran presidente y después se crea la figura de la presidencia de la Constitución. Por eso está todo ese debate del sillón de si era de Rivadavia o no era, por qué se habla del sillón de Rivadavia y demás. Ahora, Rivadavia agarra, crea un ejército, federaliza la provincia de Buenos Aires, ¿y qué hace con el ejército? Bueno, en lugar de utilizarlo para confrontar con el Brasil, decide que tiene que reprimir los caudillos federales, lo cual generó una nueva guerra civil que terminó llevándose puesto a Rivadavia. No se pudo seguir con la guerra que se venía ganando y hay que pedir la rendición. Y cuando se pide la rendición, los brasileños, entre otras cosas, dicen, bueno, nos queremos quedar con la banda oriental. Rivadavia renuncia, estalla el orden nacional de vuelta, vuelven las provincias a recuperar la soberanía, y aquí hay un pobre fulano, que ahora se cumple un aniversario de su muerte, que fue Dorrego, que llega a ser gobernador, y Dorrego tiene que hacerse cargo del empréstito de la Baring Brothers. Es lo que le va a pasar al gobierno que asume en 2019 si cambiamos, ¿no? De alguna manera. Tiene que hacerse cargo del empréstito de la Baring Brothers, de resolver el conflicto de la guerra con el Brasil, de resolver la guerra civil entre las provincias argentinas, en una situación de endeudamiento inexistente. Entonces Dorrego agarra y dice, bueno, ¿qué es lo que me traen? ¿Qué estuvieron negociando acá? El que fue a negociar encima fue un hombre británico, como era el ministro García, y el ministro había propuesto que la banda oriental fuera para Brasil. Dorrego tiene que resolver sobre esto y dice, bueno, lo cual ya le genera desprestigio, porque imagínense, el gobierno que asuma a fin del año que viene,
no va a poder darle la abundancia, decir vamos a incluir, suponiendo que haya un cambio electoral, ¿no? Capaz que no, capaz que seguimos en esta línea. Pero suponiendo que haya un cambio real, el gobierno se va a asumir y lo que va a tener es que afrontar el mal humor social, más las postergaciones, más las necesidades, más este 40% que no sé a cuánto llegará de pobreza de acá a un año. Bueno, Dorrego llega ahí. Llega en una situación gravísima. Y el tipo dice, bueno, tenemos que garantizar la paz. ¿Cómo garantizamos la paz? Bueno, arreglaron esto, pero ya entra en el descrédito. Se dio la soberanía, le entregó a Brasil la banda oriental. Así debuta, que nos queda. Y ahí es donde aparece Gran Bretaña. Y Gran Bretaña dice, no, de ninguna manera. Un conflicto entre dos naciones amigas no puede resolverse de ese modo. Tiene que resolverse por una mediación británica. ¿Y quién le iba a decir que no? Y Gran Bretaña dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un tercer estado. ¡Qué casualidad! Justo, yo tenía una idea y ahora ustedes crearon las condiciones para que yo la aplique. Era hasta primero. Sí. Ah, cuántas similitudes, ¿no? Antes hubiese sido el tema de la banda oriental, hoy son las mismas Malvinas. Bueno, totalmente. Mi pregunta era si las decisiones militares de Rivadavia de generar un ejército, pero usarlo para la represión interior, en vez de para terminar de cerrar la brecha con Brasil, y después renunciar, en fin, si la cuestión es casual, o sea, una mala praxis, o si hay por ahí algo más parecido a la rendición turquesa en su momento. No, esto tiene que ver con el hecho de que el unitarismo lo que quería era contar las herramientas para aplastar a los federales y generar un gobierno hegemónico de Buenos Aires. Y no le sale. Cuando no le sale, está el plan B. Es decir, nosotros agarramos e impulsamos una política levantada, sacamos las retenciones, agarramos y le ponemos impuesto a la ganancia a todo el mundo, nos endeudamos como perros, cuando no podemos más llamar al Fondo Monetario. ¿Sí? Bueno, acá ¿qué pasó? Bueno, tratemos de eliminar el federalismo. ¿No podemos? Bueno, nos corremos que venga. No viene el Fondo Monetario, viene Gran Bretaña. Y Gran Bretaña arbitra. ¿Ese plan B estaba pensado estaba pensado el fracaso del plan A? ¿O? No estaba Y pensado. otra cosa que quería preguntar antes. Esa necesidad de protección, de una... Discúlpame, hay una cosa importante, no es que estaba pensado. A ver, fíjense que en la década anterior hay un momento en el cual Artigas era molesto. Era molesto porque se oponía a la hegemonía porteña, porque tenía el liderazgo sobre todo el litoral aquí, por parte del sur de Brasil, la banda oriental. Y Marcelo Alvear, como director supremo, le dice, haga su estado, le damos la banda oriental. Total era lo que querían los británicos. Usted haga su república, gobiernela como quiera, no moleste. Claro. Sí, estaba en el aire, pero el objetivo principal era tratar de garantizar la eliminación del Partido Federal. Cuando no se consigue, bueno, hay un plan B, que evidentemente se le deja al que hereda esto una situación de inestabilidad absoluta que tiene que recurrir. ¿Y cómo creen que vamos a negociar? Vamos a decir, bueno, tenemos que renegociar la deuda el año que viene si se cambia el gobierno. ¿Cómo va a renegociar? Porque en realidad no se olviden, tenemos endeudamiento por 100 años, se han puesto los recursos naturales como garantía. No, y la otra cosa es anterior, pero creo que es así, pero esa necesidad de tener una protección de un imperio es para la única conveniencia de esa oligarquía comerciante, digamos. Por supuesto. Porque si no, daría lo mismo tener una que se peleen por nosotros, que venga, que nos invadan, si siempre vamos, digamos, elegir uno para evitar los otros, no tendría más sentido que para... Es interesante esto, es muy interesante. Vos fíjate que hay una gran diferencia entre ese momento y este. Esa oligarquía tenía una cierta conciencia nacional, pero la nación eran ellos. Como se ve después, por ejemplo, con el pacto Roca-Ranciman y demás. Es decir, la nación eran ellos. Nosotros tenemos que tener el control de este territorio para poder negociar con aquellos como socios menores. ¿Este gobierno qué hace? Directamente
Se desentiende. Y gracias por todo. ¿Entiende esto? No, esto es mucho peor, porque acá no hay ningún tipo de sentimiento nacional ni nada por el estilo. Es más, ¿por qué razón los empresarios dicen es un traidor a su clase? Porque le está vendiendo el negocio. Que un tipo que ha vivido de la obra pública impulse, que lleven adelante políticas, que ponen la amenaza de perder las empresas. Las empresas argentinas han caído al 40% de su valor. Pero es más Blanco Villegas que Macri. No, yo no, eso no estoy de acuerdo. No gana la yo no parte estoy de Blanco acuerdo. Villegas. Eso lo dice Guillermo y en ese punto yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? En este aspecto quiero aclararlo, porque genéricamente sí. Porque si fuera Blanco Villegas, Macri sería un tipo aceptado dentro de su clase. Y Macri es un desclasado. Él ha tenido siempre la necesidad de ser reconocido. Por eso es que permanentemente... Pero Blanco Villegas le da un apellido, le da una referencia, una pertenencia a la oligarquía. No, claro, pero no lo ve, es decir, este es el punto. Que él se sentirá, o que aspira a ser Blanco Villegas. Para la oligarquía es Macri. ¿Entiendes esto? En ese sentido digo la diferencia. Entonces, ¿por eso qué hace? Agarra y se rodea de todos los compañeros del colegio, porque dice, bueno, yo procedo de acá. ¿Se entiende esto? Me distingo, hasta puedo mandar a mi viejo en cana. Si miren lo que hice a Macri, lo pongo preso, porque yo, a ver si me reconocen de una vez por todas como Blanco Villegas. Sí. El abogado de los Macri, que estuvo en un programa de televisión hace poco, estaba diciendo de que Franco Macri le decía a él que él era un Villegas y no un Macri. Sí, sí. Bueno, ese es el punto. Está bien, después que no lo acepten los otros, no lo reconocen. Pero ese es el punto, claro. Es decir, el tipo agarra, eso es lo que llamaba la fe del converso, ¿no? Es decir, el hecho de que un tipo cambia de bando y se tiene que mostrar como el más entusiasta para que los demás le crean, porque todo el mundo lo sigue identificando. Este es el hijo del tanito que vino y abusó de una menor para tener esto. ¿Tan de diván es el asunto? No, ¿Tan de diván, de psicólogo? Bueno, acá hay un caso de diván muy claro. Pero no es la única explicación. A ver, mira, yo creo que hay una cosa importante. Es decir, hay una visión mecanicista de la historia que ha planteado el marxismo, que es muy interesante para entender el desarrollo de las estructuras económicas y su relación con las estructuras institucionales. Pero me parece que en la historia también hay que incluir un elemento que ese análisis estructural no tiene en cuenta y que es muy importante y que tiene que ver con los rasgos de personalidad que tienen los actores políticos, que me parece que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque efectivamente, vos fíjate que en general las figuras más relevantes de la historia son personas que tienen graves contradicciones y que en realidad cuando dicen ¿de dónde proviene el odio de Hitler hacia los judíos? Por ejemplo, ¿no? Es decir, en algún lado se generan determinados, que no quiere decir, esas cosas se van a dar en un contexto estructural, no es que va a pasar cualquier cosa. Pero hay decisiones puntuales que muchas veces no se explican sin hacer referencia a estos rasgos. Evidentemente, digamos, si un tipo ha vivido de la obra pública, se ha enriquecido con eso, y cuando llega el gobierno, lo que hace es tratar de estallar a todas las empresas, incluso a la propia, bueno, eso nos da que pensar. Bueno, pero volviendo, digamos, a nuestro proceso, porque en realidad la historia argentina, a ver, hoy estábamos hablando con un compañero historiador y decía que nosotros no, esta idea de los romanos, de Cicerón, de que la historia es magia y terguita, de que la historia se repite, dice, bueno, no se puede sostener rajatabla, salvo en la Argentina. Porque en realidad vemos que hay muchas reproducciones, bueno, evidentemente no es que siempre sea lo mismo, pero vemos que hay ciertas regularidades que nos han llevado a tener que explicar siempre la declinación, o por lo menos del 55 en adelante, con excepciones como métodos muy puntuales como el del 73 al 76 o del 2003 al 2005 2007. Ahora, evidentemente, entonces, los unitarios saben que en su debilidad está su fuerza. Es decir, su debilidad implica una presencia mayor británica, una presencia mayor del capital internacional. Entonces, no es que a ellos los mantengan en el gobierno porque no los pueden correr. El problema es cuáles son
las reprimendas o las sanciones que van a recibir de parte del poder que está detrás de esa máscara de poder. ¿Se entiende esto? Sí, no creo que, es decir, algunos políticos te decían, no es difícil conseguir que este gobierno se vaya. Si eres un paro general por tiempo indeterminado, no le aprobamos las leyes, lo que sí se va. Ahora, primero, ¿por qué lo reemplazamos si estamos todos fracturados? Y segundo, sin tener consolidado un liderazgo ni una propuesta concreta, ¿cómo vamos a afrontar las sanciones que nos van a querer poner afuera? ¿Se entiende esto? ¿Qué es el gobierno? Porque fíjate que hasta los propios economistas más vinculados al gobierno dicen, bueno, no era el momento de recurrir al Fondo Monetario todavía, pero recurren. ¿Por qué? Porque en realidad se desentienden. Ya no importa, no se discute. Y si lo dice el Fondo Monetario hay que hacerlo, porque si no, ¿en qué situación estamos? Bueno, no nos van a dejar de prestar dinero, vamos a entrar en cesación de pago, vamos a colapsar, qué sé yo. Es decir, está esa situación que es tremenda para una nación que se cree soberana, tener que tener esta actitud de no poder discutir las políticas económicas que se aplican y que tengamos una oficina, el Fondo Monetario, en el Banco Central. Es algo que no lo hemos tenido nunca. Esto no ha pasado en ninguna nación soberana, claramente. Entonces, eso nos invita a pensar muchas cosas sobre nuestro estatus. Pero, sí. Creo que recordaba un poco los conceptos, pensaba en la oligarquía y esto que hablábamos recién, Macri, que llega, no sé qué, y me parece que viene más por este lado de lo del Fondo Monetario, dejar de pensarlo en términos económicos, en esa estructura tan marxista de cuáles son sus medios de producción, entonces lo pongo en determinada clase. Me parece mucho más enriquecedor en la historia argentina plantearlo desde su posición patria-colonia y que quienes nos gobiernan son los representantes del imperio y de esta mentalidad colonial que estamos trabajando en la primera clase. Sí. Y que cuando nos reducimos a pensarlo, ¿es el capital de la obra pública? ¿Es el capital agrario? Caemos en estructuras que nuestro movimiento ha superado en poder plantearlo desde el pueblo y la oligarquía en términos de colonia o combinados. Yo creo que plantearlo en términos simplemente así de patria-colonia es una consigna, pero que en realidad no explica las diferencias y los conflictos que hay en el interior de los espacios. Es como suponer que todos los que están dentro del campo popular van a estar a favor de los intereses nacionales, y no es así. Entonces, evidentemente hay una gran diferencia entre sectores industriales, sectores vinculados al poder financiero, sectores... Ese conflicto es fundamental para entender cuáles son las rupturas, los quiebres que hay dentro del campo del adversario. Entonces me parece que, digamos, si bien en una primera aproximación sabemos que hay un modelo colonial y hay un modelo que plantea un Estado soberano y que tiene ciertas características, luego, hilando más fino, al interior de cada uno de estos campos vemos que hay diferencias. Me parece que, es decir, explicar únicamente la política de Macri por los problemas psiquiátricos o psicológicos que pueda tener es absurdo, no. Pero tampoco podemos prescindir de Macri o de cualquiera respecto de cuáles son sus rasgos de personalidad, porque en buena medida imprimen parte de esos rasgos al Estado. Que un tipo venga y me diga, no voy a ir a la asunción de Bolsonaro porque me quiero quedar descansando. Una cosa que me digan, bueno, no quiero ir porque quiero tomar distancia. Si quiero tomar distancia, invento una excusa mejor. Decirle a otro que yo no quiero ir es casi una declaración de guerra con el Brasil. Tomó conciencia, lo dijo deliberadamente. Estamos planteando un terreno de conflicto. ¿Lo dijo él? Sí. Sí. Bueno, pero... Bueno, no sé, yo no sé cuál... A ver, ¿qué pasa? Vos partís del supuesto de que el presidente es un estúpido. O algo así. Digo, si vos decís lo dijo él, entonces tiene poca entidad. Para el que está afuera, no importa quién lo dice, si él es esto, aquello, lo otro. Es el presidente de la Argentina que frente a la principal economía americana, que como bien decimos, estornuda Brasil, nos resfriamos nosotros, que dice, no, yo no voy a ir a la Asunción porque me quiero quedar descansado. Que vaya el ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, pero por eso mismo vos estás diciendo que es casi una declaración de guerra. No,
eso, bueno, es una declaración que en la diplomacia internacional es claramente una decisión de confrontación. Ahora, él lo hizo porque cuando se dio ese fin de semana crítico, donde no se sabía qué iba a pasar, y si iba a armar un gabinete de coalición, lo que fuera, y el tipo se fue a jugar al pádel y dejó que se arreglaran los demás. Bueno, yo no sé, eso nos lleva a pensar, realmente, si toma esta determinación de dirigirse hacia Bolsonaro porque sí, o si lo tomó en el marco de un direccionamiento político de tomar distancia. Ahora, si es la manera de encontrar para tomar distancia con el Brasil, puede decidir, para mí es mejor quedarme descansando que asumir a las funciones del nuevo presidente. Pero por eso quiere distancia, quiere confrontar. No sé, habría que estar ahí adentro, yo lo quiero. Yo no sé, bueno, por ejemplo, el otro día se puso a llorar ahí arriba del escenario. No, también, porque perdió Boca. Es un señor que tiene problemas. Le pasa Obama por al lado y él se queda, se da vuelta, mueve la patita, se da vuelta y mira para atrás. Tiene problemas. Obama no. No, claro, bueno, a ver, el problema lo tenemos nosotros, ¿no? Claro, sí, el problema lo tenemos nosotros y nuestro líder es ese, como un líder como sociedad, me refiero. No. Todo eso es una vergüenza, lo que pasa es que igual muestra al señor que está medio... Muestra una relación de fuerza. Evidentemente, si se ha conseguido tener un presidente con unas políticas de estas características, a través de elecciones, y a los 2 años hubo un proceso electoral, y ese proceso fue reafirmado, evidentemente no se habla más de la sociedad que de Macri. No, el gran problema yo creo que tuvo muy buen plan que tiene es un ignorante total. El tipo no sabe cómo está parado, no. Bueno, si un ignorante total llega a ser presidente, imagínate lo que nos queda. Ningún ignorante total. El tipo tendrá un saber pragmático, tendrá habilidad en el manejo. Bueno, pero yo creo que eso, descalificarlo de ese modo, nosotros nos lleva a no tomarlo en serio, y tenemos que tomarlo muy en serio. Sí, no, lo tomo en serio, pero realmente porque me asusta, porque es un tipo peligroso. Yo lo califico como un mono con navaja. Para mí es un mono con navaja. Pero a alguien le sirve que esté ahí. No, para si no, no mí no. estaría. A ver, queremos mucho que quieren hablar de uno. Dale, acá. Yo creo que personalmente, ¿no? Él tenía este plan. ¿De qué? Él tenía este plan, él quería esto que Yo hizo. creo que claramente este era el proyecto. Le salió muy bien, no es que tenemos así porque le comen ahora va a ir después. Vos querías decir algo. Sí, no, yo pensaba lo que decía la compañera allá, que no, Macri no, Macri no llega por culpa de la gente. Macri, yo pienso, ¿no? que llega por culpa de nuestros dirigentes, ¿no? Nosotros nos fuimos también. Mira, si nuestros dirigentes no nos representan bien o no son buenos, es culpa nuestra por lo elegir. Sí, pero no tuvimos ninguna imagen grande. Ahora voy, ahí y después vos. Con esto de los rasgos, ¿no?, psicológicos de esta persona, la reflexión es esta. Digo, él es un emergente. Como colectivo, esa es la mecánica del pensamiento de la clase media, de esa necesidad de reconocimiento de la aristocracia. Lo tenés muy desparramado. Y por eso votaron, se votó como se votó. Por eso llega ese emergente. Bueno, tiene una composición electoral muy parecida a la del fascismo, el ascenso de Mussolini. Pero bueno, digamos, de acuerdo un poco a la reseña histórica que venía haciendo hasta ahora, de que reiniciaste, digamos, nuestro problema originalmente son las familias de la antigua España que nos queda, digamos, justamente ese tiempo que nos lleva anexado, digamos, a las políticas económicas de ellos, ni siquiera a la exterior, digamos, primero tenemos que derrotar a la familia, porque eso es lo que nos contiene acá, porque nos quedó todo lo antiguo y toda esa vieja España que ni siquiera nos deja avanzar en la industria como país. Digamos, siempre nos lleva al atraso, pues seguimos siendo unos proveedores de muchas cosas y la rosca política, digamos, que llegan años como familia. Entonces, digamos, tenemos que derrotar eso. bueno, la justificación que daban muchos respecto de los golpes de Estado era que ellos eran la patria, es decir, que ellos eran los que habían dado la independencia, que de esas familias habían surgido los que habían sido los grandes referentes de independencia, los grandes empresarios y demás. Entonces, al momento de que sus negocios se habían comprometido, se creían con derecho a interrumpir los procesos democráticos.
evidentemente, bueno, lo veníamos diciendo, ¿no? Es decir, el hecho de cuál es la potencia que conquista, cuál es su mentalidad. Si evidentemente era una potencia que estaba mirando a la Edad Media con una concepción feudal y demás, bueno, naturalmente se fue generando dentro de la sociabilidad ciertos rasgos que no fuimos capaces de superar. Es decir, lo habremos superado en alguna medida, pero realmente, digamos, que nosotros hayamos tenido avances tan significativos como los que llevó adelante el peronismo y luego llegar a este retroceso, implica que en la sociedad hay determinadas cuestiones que debemos analizar. Es decir, generalmente, fíjense que en nuestra sociedad, generalmente todas las reformas o los cambios más revolucionarios siempre se impusieron desde arriba. Es decir, cuando uno toma los procesos europeos, ve el desarrollo de la burguesía y demás, que es una presión sobre el Estado, una confrontación, una disputa para transformar, que sale de la sociedad civil, que termina conquistando el Estado. Acá cuando nosotros vemos los movimientos de reforma, vamos a ver, la reforma del año 1912, ¿por qué se dio? ¿Por un gran reclamo popular y todo esto? ¿O se dio de alguna manera por una componenda entre una élite que venía en un proceso de cierto retroceso y otra ascendente que está expresando la Unión Cívica Radical y por una confrontación armada entre estos grupos? Y finalmente llegaba a un acuerdo. Ahora, el hecho de que el sufragio universal no sea el resultado de grandes luchas sociales, sino de un acuerdo de la dirigencia, termina la desvalorización del sufragio. Por ejemplo, digo, ese tipo de cosas. O el hecho de las conquistas sociales en los años del peronismo fueron importantes, por cierto, importantísimas, pero en realidad tienen que ver con el hecho de la habilidad personal de Perón como para explotar una determinada coyuntura y generar un liderazgo. Y evidentemente, muchos de los reclamos, voy a decir, muchas de las reformas que lleva adelante Perón, pero ni siquiera se le había ocurrido a los sindicatos en ese momento. ¿Por qué? Bueno, porque era tan baja, tan grave la situación de explotación, que a nadie se le iba a ocurrir, y evidentemente nos llevaron a una situación que fuimos ejemplo. Ahora, el problema fue que llegó un momento en el cual, cuando digamos, si se articulan los movimientos sociales del Estado, cuando uno no tiene el control del Estado, ¿qué pasa? Es decir, ¿cuál es la verdadera organización? No, pero no habla de la organización, que la organización vence el tiempo y todo esto. Bueno, porque evidentemente en algún momento puede ser que no se esté en el control del Estado. Y cuando no se está en el control del Estado, es muy difícil sostener, cuando no ha sido ese proceso el producto de la imposición de demandas que fueron gestadas en la sociedad. Un acompañamiento de la sociedad. Y estas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Por eso siempre estamos esperando que aparezca el Salvador, la figura providencial. Y decimos, no, bueno, a ver, la culpa no es de la sociedad, sino que de los dirigentes. No. Si nosotros tenemos, es decir, los dirigentes se expresan en la sociedad, sean buenos, malos o más o menos. Entonces no vamos a tener dirigentes virtuosos en una sociedad que no lo es. Si nosotros tenemos una sociedad que admite que le otorguemos la suma de poder público a un determinado sujeto, que tengamos, qué sé yo, al ombudsman o que proceda el mismo partido que está gobernando, y cosas por el estilo, no tenemos mecanismo de control. Entonces eso no, le viene muy bien a un partido cuando está gobernando. Cuando está gobernando el otro, vienen las quejas. Ahora, desde la perspectiva de la sociedad, no tener control sobre los que gobiernan es un problema. Que no funcionen bien instituciones como el Consejo de la Magistratura, sea el producto exclusivamente de negociaciones político-partidarias. Y que las fuerzas sociales no estén representadas. Digo, necesitamos crecer en cuanto a la calidad democrática, esto es fundamental. Y entonces después no nos podemos quejar porque nos desentendemos, como en Alemania, que después decían, no, yo no lo voté a Hitler. Pero habían hecho un plebiscito que sacó el 97% de los votos en su momento. Digo, tengamos en cuenta esto, las sociedades son crueles en este aspecto, porque acompañan a alguien hasta un cierto punto y luego se desentienden. Y yo creo que el problema, ahí es donde se reproducen los errores. Sí, pero yo creo que uno de los grandes problemas son los medios de comunicación. Y naturalmente. Porque son ellos los que votaron a este tipo por ellos. Pero ¿por qué lo votaron? Por ingenuidad, ¿no? Vos sabés que vivís en una sociedad de las comunicaciones. En la sociedad de las comunicaciones los medios son determinantes. Entonces, evidentemente, vos tenés que generar una política de medios. Si vos no fuiste gobierno, no fuiste capaz de generar una política para transformar una estructura de medios, cuando esté el otro en el gobierno,
que estos tipos se hagan un festín es lo más natural. Yo entiendo, de hecho, a ver, pero una sociedad como esta, poder tener, a ver, normas que regulen las comunicaciones, que sean más democráticas, más transparentes, tengan más control, es muy complicado. Esa ley de medios que salió, que era una ley que era de difícil aplicación realmente, empezó con Alfonsín y fue el producto de parches y demás para poder agarrar y llegar a una mayoría parlamentaria. Y luego era inaplicable en muchos aspectos, no preveía el financiamiento, por ejemplo. Y en realidad el tema de los medios, como permanentemente en una sociedad como esta, se van innovando, van apareciendo nuevas formas de comunicación y demás, es muy difícil poder llegar a tener una norma descriptiva. Entonces tenés que tener la suficiente capacidad de plasticidad como para poder renovarla. Ahora, si a nosotros nos cuesta generar mayorías políticas concretas, estamos en una sociedad donde sabemos que tenemos el 50% de empleo en blanco, el 50% en negro, que tenemos el 40% de pobreza. Es decir, pensemos en qué sociedad estamos, porque nosotros seguimos creyendo a través de los medios que estamos en una Argentina que es una gran potencia y demás. Y vivimos en un país pobre, empobrecido cada vez más. Entonces tengamos en cuenta esto, porque cuando Perón llega al gobierno, tengo que terminar porque me han dicho que hemos llegado. Igual la semana que viene seguiremos hablando. Pero después de esto, cuando Perón llega al gobierno, acá hay alguien que para mí fue muy importante, que fue Marcelo T. Alvear. Porque Marcelo T. Alvear, que impulsó un proceso de establecimiento de industrialización en la década del 20, que luego esas empresas, muchas que fueron absorbidas, que eran de origen alemán, que fueron absorbidas por el Estado en la década del 30 y del 40, y otras de origen norteamericano, fueron la base de todo el proceso de industrialización del peronismo. Entonces Perón se encontró con una infraestructura industrial instalada que le permitió llevar adelante un proceso de inclusión social a través del empleo y desarrollo del mercado interno y del mercado con los países limítrofes. Nosotros tenemos un gran problema. Hace años que no se invierte nada. Es decir, no es que nosotros vamos a tener un gobierno a fin del año que viene, supongamos que lo tengamos, ojalá. Y que ese gobierno se va a encontrar con que hay una gran capacidad industrial, porque nosotros tenemos una industria que si no está protegida no puede competir con nadie. Pero además los productos son obsoletos. ¿Se entiende esto? ¿No? Es decir, no es que Perón Perón encontró la industria del 20 en los 40 y servía. Nosotros vamos a encontrar una industria que hace años que no se renueva. Los aspectos que se habían avanzado, como el ARSAT y demás, se desmantelaron. Y con eso tenemos que afrontar un proceso de reconversión, de impulso a una economía productiva, de impulso al mercado. Es una situación muy compleja. La magnitud del desafío que tenemos es enorme. Y yo lo que lamento muchas veces, espero que empiecen a aparecer en estas reuniones y demás, que aparezca un programa concreto de cómo podemos llegar a ponernos de acuerdo para salir adelante. Porque en realidad esto no lo salva esta persona ni aquella. Acá hace falta un pacto social muy importante, pero con un programa consensuado y los años próximos no van a ser años fáciles. Como decía un referente del peronismo, no es que nosotros vamos a ver el cambio y la van a ver nuestros hijos, a lo mejor recién lo van a ver nuestros nietos. Y esto es lo tremendo, porque si nosotros vemos cómo estábamos en el año 74-75 y la magnitud del destrozo que se ha hecho, no va a ser un cambio fácil. Entonces, y eso nos va a llevar a muchos cuestionamientos, porque fíjense, puede ser que De la Rúa haya sido un desastre, pero había heredado una situación del tramo final del gobierno de Menem. Esto quedó invisibilizado, ese último tramo del gobierno de Menem, porque De la Rúa era un impresentable. Que no nos vengan a cargar a nosotros con todo el costo, porque algunos políticos, cuando estaba terminando el gobierno anterior, decían, y bueno, este modelo está agotado, no puede seguir funcionando, hay que agarrar y tratar de llegar hasta el final, darle el gobierno a la oposición, que se incendien ellos haciendo lo justo y después nosotros venimos como los salvadores. Ninguno pensó que la magnitud del desastre, de la destrucción iba a ser esa. Entonces, ahora no es que nosotros vamos a agarrar el gobierno que jode la Rúa.
ni que el mercado financiero tiene tales características, ni que las commodities van a estar en un proceso de ascenso, ni nada por el estilo. Vamos a estar en una situación realmente grave. Y creo que esto es importante reflexionarlo, porque eso implica la fortaleza de carácter de que uno sabe que quiere componer un espacio político que tenga la fuerza para hablar en claro a la sociedad, porque si no, si lo que uno no habla en claro al principio, después no vale. Sabemos que la herencia recibida no era esta, pero que argumentó este gobierno. Pero este gobierno utilizó los logros del gobierno anterior para conseguir créditos afuera y después al tiempo venía acá a decir que le había recibido tal cosa. No, evidentemente no le creía a nadie. Esta gente diezmaba todo el mundo del trabajo. Y eso es gravísimo. O sea, no solo la parte del mundo empresarial como... Mira, es un tema de latinoamericanización de la economía. La idea es, ese es un modelo para mí, no es un modelo liberal ni neoliberal, es un modelo conservador, claramente. Es un modelo basado en la exclusión social, en la idea de que la pobreza debe ser lo dominante y que hay una élite que concentra todo. Y esa élite es una élite colonial que está subordinada a otros intereses. Ahora, esos intereses le dicen, bueno, no nos alcanza con repartir, ahora queremos quedarnos con las empresas de ustedes regaladas. Y el tipo va a agachar la cabeza y entrega a los pares. ¿Por qué? Porque en realidad es un estado de poder financiero. Este es el punto. Bueno, tenemos que terminar acá, chicos. La semana que viene los espero ahí y seguimos charlando.